Hola, buenos días. Bienvenidos a esta reunión de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Y los invito a que la iniciemos cantando este hermoso himno, el himno número 230. Grande es tu fidelidad. Gracias porque nuestro Dios nos ha sostenido hasta hoy. Cantemos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Continuemos alabando a nuestro Dios. Unámonos a las voces del coro y cantemos este hermoso canto. Mi Cristo, mi roca.
Dice así el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Soy la hermana Norma Beatriz Sánchez Malacara y pertenezco a la Primera Iglesia Bautista de Saltillo desde el 14 de diciembre del 2008, cuando fui bautizada por el hermano pastor Ezequiel Fuentes. Tengo muy presente ese día porque pues yo estaba muy gozosa y muy feliz de haber podido obedecer a la ordenanza del bautismo y pues de haber también sido pues como un ejemplo para una de mis hermanas, para Rosalinda, que ya está descansando con el Señor, que él me pudo acompañar ese día junto con mi hermano Luis también. Y también recuerdo mucho que pues el agua estaba fría, más fría que caliente, pero pues eso no me quitó el gozo de haber podido bautizarme. El Señor me ha permitido colaborar en la iglesia, en el Ministerio de Enseñanza como secretaria, en la Escuela Bíblica Dominical, y también he colaborado en la Escuela Bíblica de Vacaciones en la bodega. Le doy muchas gracias a Dios, estoy muy agradecida con Él, en especial pues en este tiempo, porque Él siempre me ha proveído, siempre me ha cuidado, me ha bendecido de todas las maneras, me ha cuidado mi salud, me ha también bendecido con mi trabajo en este tiempo tan difícil que está. Y pues yo todos los días le agradezco al momento de abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día.
También le pido mucho a Dios que pues pronto nos podamos reunir otra vez ahí en el templo para seguir adorándole y alabándole ya físicamente, presencialmente, y poderlos ver a todos a ustedes y pues saludarlos, aunque sea de lejecitos por mientras, pero pues saludarnos como la gran familia que somos. Le pido a Dios también que nos siga cuidando a todos, que nos siga bendiciendo y pues que ya pronto nos permita vernos nuevamente. Les mando muchos saludos, Dios me los bendiga a todos y pues nos veremos pronto. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es José Ángel Rodríguez Olivares, soy guardatemplo de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Voy a cumplir 4 años aquí, gracias a Dios que me ha permitido estar todavía, y me siento contento, feliz de hacer mi trabajo, y pues le doy gracias a Dios por tener una familia en Cristo y por cada uno de mis hijos, de mi familia, y también pues por ustedes que son mis hermanos en Cristo, y que Dios los siga guardando y que le echen ganas para volvernos a ver de nuevo. Gracias. Hola, somos la familia Sardó Rangel, Buenas tardes, hermanos. Pati y Omar. Somos una familia de 5, nosotros 2, mis 3 hijos, Cecia la mayor, Ian el de en medio y el chiquito Gadiel, 17, 12 y 9 años. Hemos pertenecido a la PIB, a la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, desde octubre del 2017. Ya casi son 3 años y hemos participado en un poquito en lo que es la enseñanza. Mi esposa en el ornato de la iglesia, dando a la iglesia un poquito de su apoyo en lo que es la decoración, sobre todo en Navidad. También ha participado mi esposa en lo que es la escuelita bíblica de vacaciones, y yo un poquito también en lo que es la enseñanza con los niños chiquitos en deportes, pero lamentablemente con la pandemia pues eso quedó un poquito suspendido, y algunos videos que hemos compartido por ahí haciendo ejercicio. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga y les mandamos un abrazo. Esperemos pronto vernos. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermano. Me da mucha alegría el poder estar frente a ustedes en esta ocasión, pues sí, de manera virtual, pero gracias a Dios que podemos conectarnos para alabar a Dios y para meditar en su palabra en esta hora. Yo le invito a que vaya conmigo a la carta a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Ruego que me siga con su vista en esta porción de la palabra de Dios. Y dice la palabra de la siguiente manera: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo le invito a que oremos. Padre, gracias por una oportunidad más que tenemos para conectarnos y para meditar en tu palabra, Señor. Aquí estamos, toma nuestros corazones, Señor, llénalos de tu verdad, y que en esta mañana, en esta tarde, Señor, al estar expuestos ante tu verdad, Señor, tu verdad llegue a nuestro corazón, nos mueva, Señor, a comprometernos más con tu obra en nosotros, Señor, y podamos salir diferentes de cómo nos conectamos a este culto, Señor.
Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, ha tenido la oportunidad en la que usted va a ejecutar una tarea y es seleccionado para hacerla, o en alguna otra ocasión en la que usted ha seleccionado a alguien para hacer esa tarea. Bueno, yo espero que sí, y como se haya dado el caso, ya sé que usted haya sido seleccionado para una tarea, o que usted haya escogido a otra persona para una tarea especial, pues déjeme le digo que así es Tito, la persona a la cual Pablo comisionó para una tarea especial en la isla de Creta. Tito era un fiel compañero y colaborador de Pablo, y no solo eso. También Pablo en esta misma carta dice y nos muestra que era también un hijo en la fe. Y en esta carta escrita por Pablo a Tito podemos ver una serie de instrucciones en las que Tito debía enfocarse y concentrarse. Si diéramos un vistazo rápido, yo le invito a que lo haga ya en su casa, en su tiempo devocional, cuando tenga tiempo. Es una carta muy pequeña, 3 capítulos, no nos vamos a llevar ni media hora. Pero si damos un vistazo rápido a esta carta, hermanos, se va a dar cuenta que la tarea a la cual Tito estaba comisionado no era sencilla, no era fácil. Y es una tarea que si en estos momentos a uno de nosotros saliera seleccionado para a realizarla, pues sí pondríamos un pero. Sí, nos preocuparía, sí estaríamos así como que expectantes preguntándonos, ¿y por qué yo? ¿De qué trataba esta tarea? Veamos el versículo 5, que es, quiero centrarme en este versículo para introducir este sermón. Y dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos que por la gracia de Dios se forma una congregación en Creta, y como era de esperarse, empieza a surgir errores doctrinales, empiezan a haber herejías, y la influencia del mundo a esta iglesia local apenas naciente, joven, pues empieza a ser bastante dura y pesada. En consecuencia, Pablo tuvo que dejar a Tito ahí para que él corrigiese lo deficiente. Es en primer lugar eso. Y no es que a la iglesia le faltara algo, no es que la iglesia tuviera debilidades, sino más bien había cosas que necesitaban afirmarse, que habían quedado en el aire, que tenían que explicarse aún con más detenimiento. La tarea que Tito tenía, al menos una parte, era poner en orden las cosas en la iglesia y seguirles enseñando. Pero aquí viene lo pesado. Agárrese de su asiento, porque aquí viene lo pesado. Tito además debía establecer ancianos, es decir, líderes cristianos maduros, que se encargaran de vigilar, de dar dirección a la iglesia, y no en tan solo una ciudad, sino en cada ciudad de la isla. Y al referirnos con cada ciudad nos referimos a las iglesias locales de cada ciudad de la isla de Creta. ¿Por qué cree que digo que esa es una tarea que si en estos momentos nos la asignaran, le daríamos la vuelta? O bueno, no tal vez no darle la vuelta tal cual, pero sí asustarnos, sí preocuparnos, sí nos espantaríamos, porque no es sencilla. Era una congregación apenas formándose, niños espirituales, todos nuevos en el Evangelio, en un mundo completamente contrario. ¿Pero qué cree? Las condiciones que se vivían en el tiempo de Tito son similares a las que nuestras iglesias están viviendo hoy en día. Y Tito debía de conducir a esta iglesia a la meta de todo creyente, tener el carácter de Cristo. Y aquí quisiera comenzar preguntándole, hermano, ¿a qué nos referimos con carácter? Sabe, yo defino carácter de la siguiente manera. Cuando estamos solos, la manera en la que nos comportamos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, ahí donde nadie nos ve, ese es nuestro verdadero carácter. Porque ante la gente podemos aparentar, poner máscaras o también dejarme ver como soy. Hay gente que no le importa mucho cómo se comporta en lo privado y en lo externo también lo saca tal cual, pero mi carácter verdadero se conoce cuando estamos solos, y ahí es donde pensamos, que nadie nos ve. Y todo creyente debiera tener cada vez más el carácter de Cristo en sus vidas y conocerlo de igual manera.
Sí, un carácter que se ve en el interior, pero un carácter que también se ve en el exterior. Y el apóstol Pablo, más que dar un perfil de puesto para los líderes, él marca la meta a la que todo creyente debe aspirar, tener el carácter de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, una lista de requisitos a la que solamente los líderes aspiran, si no es responsabilidad de todo creyente. Y yo le invito a que pensemos qué es lo deficiente que hay que corregir hoy. ¿Qué es aquello en lo que debemos de ser afirmados y mejor enseñados? Porque no es cuestión intelectual, sino es cuestión de carácter. Y así es titulado el mensaje de hoy, es cuestión de carácter. Y yo quiero que invitarlo, antes de ver los puntos de este sermón, a que no pensemos en alguien más. Porque son textos en los que uno es dado a empezar a echar a volar la mente y a decir, ese mensaje va directito para tal hermano. No, hermano, no haga eso. Yo le estoy hablando a usted. Dios le quiere hablar a usted en lo personal. Así que estas cualidades de carácter que vamos a ver hoy, el texto que vamos a estudiar hoy, apropiéselo. Es a usted al que Dios quiere hablar. Antes de pensar en otro, es Dios a quien le quiere hablar a usted. Y el apóstol Pablo, repito, más que dar un perfil de puesto para los líderes, él marca la meta a la que todo creyente debe aspirar, tener el carácter de Cristo. Y en primer lugar, el carácter de Cristo debe evidenciarse en nuestras relaciones. Ve el versículo 6 al 7. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, algo que constantemente pasa cuando llegamos a estas epístolas pastorales y vemos los requisitos para los ancianos, para los diáconos, pensamos que tales cosas solo Dios se las demanda a ellos. Y sí, en un sentido, un líder espiritual debe de cumplirlas tal cual, tratar de esforzarse para cumplirlos con mayor razón. Sin embargo, esos requisitos, todo miembro de la iglesia debe también trabajar y esforzarse por cumplirlos. Pasa que a veces demandamos esos requisitos más de lo que nos los demandamos a nosotros mismos. Y eso es un peligro gravísimo. Demandar a otros más de lo que yo me demando a mí mismo. Y mire que Pablo pide a Tito que se encargue de establecer líderes que tengan un carácter piadoso. Pablo no dice adoctrínalos, Pablo no dice enséñales tales doctrinas, enséñales tales temas. Él dice y se va a la cuestión de carácter, a la esencia. Y solo el carácter de Cristo es lo que califica a un creyente para el liderazgo espiritual. Y esas cualidades de versículos 6 al 7 son cualidades que se evidencian en nuestras relaciones. Veámoslas, dice que el que fuere irreprensible. No quiere decir que sea perfecto, que el cristiano sea perfecto, sin mancha, que sea sin errores, que sea sin pecado. Porque esto es imposible, hermanos, seguimos pecando, aunque seamos cristianos, es algo con lo que batallamos, es una lucha constante en nuestro diario vivir, pero ser irreprensible, para decirlo de una manera más coloquial, y como decimos los mexicanos, es que no tenga cola que le pisen. Es decir, que otros no tengan algo de qué afianzarse, de qué acusarme, para menospreciarme a mí como creyente, para menospreciar el nombre de Dios o incluso para menospreciar a la misma iglesia. Eso es ser irreprensible. No tengo cola que me pisen, me conduzco con diligencia, con precaución para dar un testimonio que glorifique a Dios. Ser irreprensible no trata de ser perfecto, ni mucho menos entonces esconderme para pecar, sino más bien que nuestra vida al dar testimonio y al reflejar el carácter de Cristo, los demás no tengan nada de qué acusarme. ¿Qué pasaría, hermanos, si en estos momentos alguien me llamara a cuentas? Porque quiere saber si usted está siendo irreprensible. Pregúntese esto. ¿Qué pasaría si ahorita alguien lo llama a cuentas? ¿Cómo reaccionaría? ¿Seguro? ¿Ecuánime? ¿No pasa nada? ¿Puedo hablar de lo que me pregunten? ¿O empezaré a temblar o a dudar? Es más, o hasta me enojo. ¿Tú quién eres? Ese hermano, ¿quién es para preguntarme mi vida personal? Si no tienes nada que esconder, nada que temer.
Pero también dice marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Recordemos, son cualidades de carácter. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí con el carácter, la relación de mi esposa? Bueno, con la esposa e hijos. No tengo esposa, hermano, no se sorprenda. Pero tiene que ver con el hecho de que con los del círculo más íntimo, la persona es ejemplar. Pablo no está diciendo que forzosamente el pastor, el líder, debe ser casado. Pero esta cualidad tiene un peso cultural, pues en los tiempos aquellos, en los tiempos bíblicos, la poligamia era muy, muy vista. Es más, aún el divorcio era algo tan común. El hombre por cualquier razón podía repudiar a su mujer y pedirle carta de divorcio. El hombre, entonces el líder, aquí al decir esta cualidad de carácter, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, está diciendo que sea ejemplar en su familia. Sabe, un maestro del seminario, cuando vimos el tema de la ordenación del ministro, nos dijo que en los concilios en los que él ha estado, en los que él ha participado, él no pregunta por cuánto sabe de doctrina el candidato, sino él se va con la esposa y le dice a la esposa del candidato, ¿cómo es tu esposo? ¿Cómo es el pastor como tu esposo? Se va con los hijos y les dice, ¿cómo es el pastor como su papá? Y ahí se da cuenta realmente de quién es esa persona. ¿Y qué con los solteros? Bueno, si es soltero, puede aspirar a un cargo de liderazgo, pero aún así debe ser ejemplar con los de su familia. Y quiere aún más, Pablo aquí también se está refiriendo a una pureza sexual. Cuando tenemos el carácter de Cristo y estamos en el proceso de tenerlo, la inmoralidad sexual es algo que no debiera estar en nosotros. El carácter de Cristo y la inmoralidad no congenian, no empatan, no coexisten. Así que preguntémonos, hermanos casados y solteros, ¿cómo estamos en este aspecto? ¿Qué con lo que miras? ¿Qué con lo que oyes? ¿Qué con lo que haces a solas? Dice además, no soberbio, no solo el líder, sino todo creyente debe vivir para Cristo. Alguien soberbio es alguien egoísta, es alguien testarudo, alguien orgulloso, alguien que tiene mayor concepto de sí mismo que el que debe tener y menosprecia a quienes no son de su condición. ¿Conoce a alguien así? ¿A alguien soberbio? Oiga, ¿no será que a veces esa persona se aparece en nuestro espejo? Porque la soberbia es tan sutil de desarrollarla en nuestra vida. Se esconde tan fácil. Y claramente la soberbia no va con el cristiano, porque bíblicamente se nos pide que tengamos una actitud de humildad y de servicio como la que Cristo tuvo. También menciona Pablo que el anciano no debe ser iracundo. ¿Se acuerda del personaje de Furia de Intensamente? Es algo parecido. Haga de cuenta que los iracundos son como esta furia de esta película, que tan solo empieza a hablar y toda su furia sale. Es alguien al que se deja que su enojo crezca, que habita con rencor en su corazón, solo busca venganza y no es pronto para dar perdón a quien le ofende. No dado al vino, siguiente característica. Es alguien que se abstiene de todo aquello que puede hacerle daño a su cuerpo. Pero ahorita no es tanto mi intención hablarle de la abstinencia a esta sustancia, pero más bien recordemos que son cualidades que se tienen que ver en las relaciones. Alguien borracho es alguien muy inestable en sus relaciones personales. Son muy inestables sus relaciones. Aunque ahorita se nos ven una imagen contraria del alcohol. Que alguien alcohólico es alguien amigable, cuyo viernes es social, se la pasa a todo dar, pero la realidad es otra, hermano. No pendenciero, no busca violencia, no está todo el tiempo con la espada desenvainada, buscando rencilla, buscando contender con los suyos, es alguien pacificador. El líder debe ser alguien pacificador, no iracundo, que procura el bienestar de todos. Ejemplo, y aquí, perdóneme hermano, voy a tocar fibras sensibles, pero pues es para ilustrarlo. Y es algo que sin lugar a dudas no debe de ser. Pero cuando hay sesiones de negocios, algunos van con la pistola desenfundada, con la espada desenvainada,
con la intención de obstruir, de echar para atrás todo. Y hasta hay hermanos que yo me he topado que dicen, va a haber en la sesión de negocios. Pero se le va a armar. Ya verá. Hay hermanos que hasta dicen, yo no me voy por las ramas. Va a darse la gente cuenta que yo no tengo pelos en la lengua. Hermanos, esto no puede ser así. Y peor aún cuando otros hermanos se alían con ese pendenciero, con esa persona que contiende con otros para destruir, para estorbar y dividir la iglesia. Y por último dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Es alguien que se esfuerza por ganarse un sustento digno y no hace uso de artimañas chuecas para sacar provecho, para sacar ganancia. Hermanos, entonces el carácter de Cristo debe evidenciarse en nuestras relaciones. Si el carácter de Cristo está en nosotros, nuestras relaciones deben de abundar entonces con su amor, debe haber armonía, debiéramos ser tardos para ofendernos, prontos para perdonar, sinceramente como Dios nos perdonó. Debe haber una actitud de sencillez, de servicio, tal como Pablo le diría a los filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En nuestras relaciones, cualquiera que sea, ya sea familia, amigos, empleados, jefes, compañeros de escuela, de trabajo, debo de ser de buen testimonio. Hermanos, cuando en nuestras relaciones abunda la hipocresía, el chisme, el rencor, todo lo contrario a lo que el carácter de Cristo es, hermano, lo único que reflejamos es que el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, que es estorbado. Y hermano, el caminar con Cristo, el conocerlo más, me debe de llevar a ser más como Él y por tanto a reflejarlo en cómo me relaciono con los otros. Sabe, hermano, el cómo nos relacionamos con otros habla mucho de nosotros. Habla mucho de la madurez y el crecimiento espiritual que estamos teniendo. ¿Quiere ver qué tan maduro es? ¿Qué tanto ha crecido espiritualmente? Vea y examine la calidad de sus relaciones. Repito, ¿quiere ver qué tan maduro es? ¿Qué tanto estamos creciendo espiritualmente? Veamos y examinemos la calidad de nuestras relaciones y analicemos el trato que estamos dando a las personas con las que nos relacionamos a diario. Entonces el carácter de Cristo también debe evidenciarse en nuestra integridad. Ve el versículo 8, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pablo, después de enlistar las cualidades que no debe de tener, va a enlistar las que sí. Dice el texto, sin hospedador. Ser hospedador no tiene que ver mucho con quien se recibe en casa, sino con quien recibe. Quien abre las puertas de su casa. En aquellos tiempos era muy común ver cristianos de un lugar a otro viajando bastante. Había muchos extranjeros necesitados y como no eran muy bien recibidos, los únicos lugares disponibles eran burdeles. Entonces, los cristianos locales de las ciudades, como buen gesto, abrían las puertas de su casa y satisfacían las necesidades del viajero. Es más, el hospedador se comprometía al recibir, poner su vida si era necesario para salvar la seguridad y la vida del otro. También dice Pablo que debe ser amante de lo bueno, es decir, sabe y hace lo único que es agradable ante los ojos de Dios, aunque la sociedad haga y diga lo contrario. Alguien amante de lo bueno no tiene la mentalidad de que el fin justifica los medios. No quiere sacar ventaja de otro y hace el bien, lo agradable ante los ojos de Dios sin importar las consecuencias sociales que pudiera haber. Además es alguien sobrio, que más que referirse a una persona que no está bajo el control de alguna sustancia adictiva, sobriedad se refiere a ser ecuánime, que piensa claramente y tiene una perspectiva correcta de las cosas. Hablando de sobriedad, hablando sobre tener una perspectiva correcta de las cosas, yo le pregunto, ¿de cuáles personas eres tú en estos momentos?
de los que ven el COVID, de la situación mundial, y le dice a Dios, Señor, este año no cuenta. 2020 no cuenta. El COVID arruinó todos mis planes. Este año es un año perdido. ¿O es de los que ve este año como parte de la agenda de Dios para hacerlo crecer, para enseñarnos, para transformarnos? Una persona sobria tiene una perspectiva correcta de las cosas. Es más, un comentarista investigado diría que la sobriedad tiende a estar relacionada con las personas que no son bromistas. Pero la sobriedad no es la abstención a las bromas, sino más bien a tratar cada circunstancia con la debida atención, con el debido respeto. Una persona sobria sabe cuándo llorar, cuándo ser firme, cuándo bromear, sabe cuándo exhortar, sabe hasta cuándo debe permanecer callado. Sobriedad. Agregado a esto, las siguientes cualidades hablan de rectitud: justo, recto para con los hombres, santo, recto para con Dios, y dueño de sí mismo, recto para consigo mismo. ¿Cómo vamos con esas cualidades, hermano? Vuelvo a decirle, no son cualidades para el líder solamente. Hermano, no, hasta este punto yo le quiero invitar, no piense y diga, pues Gama, ¿a qué quiere llegar esto? ¿Un tema más de eclesiología? No, hermano. Mi intención es decirle y mostrarle que esas cualidades a veces estamos tan acostumbrados a demandárselas a alguien más y no nos las demandamos a nosotros mismos, cuando es claro que Dios también nos las demanda a nosotros. Entonces estas cualidades de carácter deben evidenciarse en nuestra integridad. Estas están más en nuestro interior. Y fíjese qué importante es que la iglesia de Creta tuviera esas cualidades de carácter, porque los cretenses eran todo lo contrario a esto. Ve al versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Oiga, qué peso tremendo tienen esas palabras, porque no fueron dichas por una persona externa a ellos, sino por uno de sus mismos profetas. Es como si un saltillense ahorita llegara y empezara a criticar a los saltillenses. Sí, pues sí pasa. Pues ese peso tenía estas palabras. Esta descripción de los cretenses nos deja ver mucho de ellos, porque no eran amantes de lo bueno. Dato curioso: tenían su propio verbo, cretensar, que era mentir y robar en sobremanera. Eran malas bestias, se comportaban como hombres impulsivos, carnales. Eran glotones ociosos, es decir, personas que con nada se satisfacían, personas desenfrenadas y sin límites. Era tan importante que los cristianos cretenses desarrollaran en ellos esas cualidades del carácter de Cristo, porque entonces serían un claro contraste entre las personas que no conocían a Dios y los que sí lo conocían. Y Tito tenía que modelar este evangelio. Tito tenía que modelar esta cualidad de carácter y esforzarse y enseñar a otros para que esas cualidades se formaran en ellos. Tenía que modelar Tito este evangelio. Y sabe, nosotros somos modelos a seguir. Nosotros somos modelos a seguir, hermano. Otros tienen que verme a mí para que yo, al modelar el evangelio de Cristo, otros también caminen como yo. Sabe, con los jóvenes de Toluca, los cuales tengo el privilegio de gracias a Dios, pastorearlos, estamos estudiando versículo por versículo 1 Corintios, una carta impresionante. Me hice el reto como pastor y bueno, Dios me puso eso en mi corazón de verlo versículo por versículo, y ahorita ya me estoy arrepintiendo. Pero llegamos al versículo en el que Pablo, ahí en el capítulo 4, les dice a los corintios: por tanto, os ruego que me imitéis. Fue un estudio muy bonito, y no porque lo haya dado su servidor, sino porque Dios habló de manera tan clara en nuestras vidas. Y veamos esta invitación que Pablo dijo, que es una invitación tan difícil de decir, nos compromete bastante. ¿Usted le diría a otro creyente, a otra persona: imítame a mí?
¿Le podemos decir con seguridad a una persona, a otro creyente, imítame a mí? Y yo sé que usted ha escuchado mucho esta frase, hasta puede ser que la haya dicho. No me veas a mí, ve a Cristo. No, a mí no me sigas, yo soy hombre, pero Cristo es divino. No pongas tu mirada en mí, ponla en Cristo. Y sí, en un sentido está muy cierto, todos deberían de poner su mirada en Cristo y seguirlo a Él. Pero yo también soy un ejemplo a seguir aquí, soy un modelo del Evangelio de Cristo. Y perdone por lo fuerte que pudiera sonar, pero no hay nada más conformista, más mediocre, que un cristiano diga esto y no modele la vida a la que Cristo le llamó. Ya vemos por qué esas cualidades de carácter que estamos viendo en Tito no son exclusivas de los líderes, sino son para todos nosotros. Porque saben, nosotros también debemos de marcar un claro contraste entre la sociedad y nosotros como cristianos. No hay nada más contrastante que un cristiano que vive dignamente del Evangelio y del llamado que Cristo hizo a su vida. No hay nada más contrastante, vuelvo a decirle, que un cristiano que vive dignamente del Evangelio y del llamado que Cristo hizo a su vida. Vivamos entonces dignamente del Evangelio. El carácter de Cristo también debe evidenciarse en nuestras convicciones. Ve al versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo da una última cualidad. Retenedor de la palabra fiel. Esta cualidad de carácter tiene que ver no tan solo con escuchar la verdad y guardarla, sino también de aferrarse fuertemente de ella y estar firme en ella. Es decir, el líder, el creyente debe estar seguro por sí mismo que la palabra que está leyendo, que está siendo enseñada, es la palabra fiel. Por tanto, se apega a ella, ajusta su vida a ella, considerándola como la perfecta revelación de Dios al hombre. En lugar de enfocarse en posturas vanas, en modas, en cualquier otra cosa que pudiera contradecir la verdad. El creyente también, al retener la palabra de Dios, hace esto porque se le ha sido enseñada. Veamos este detallito. El creyente está bajo la supervisión y la enseñanza de otro. Y no sería tan malo que hiciéramos esto, estar bajo la supervisión y en la enseñanza de otro. A una cuestión de discipulado, acompañado por un cristiano más maduro que no me enseñe el qué, sino el cómo. Que me enseñe lo doctrinal, que me enseñe la verdad, pero que me diga cómo yo debo de caminar en esa verdad. Y ese es el fin de retener la palabra de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es la palabra fiel la que usa para convencer a otros, para enseñar a otros, para defender contra las contradicciones que hay en el mundo. Veamos más textos en los que se nos ordena estar firmes en la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ve ahí ese verbo, siguiendo la verdad en amor, es algo constante. No es una acción que se termina. Es algo constante, siguiendo. Dice también Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, o sea, fuerte, agarrada firmemente. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, arraigados y sobreedificados en él. Echen raíces profundas, dice la Nueva Traducción Viviente.
Y agrega Pablo en el siguiente versículo de Colosenses 2, el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Oiga, hermano, qué sutiles son ahora las cosas que pudieran engañarnos. Qué sutiles son de colarse. Pues estemos listos para contrarrestar todas estas mentiras, estando firmes y aferrándonos a la palabra de Dios, reteniéndola. Y déjeme le pongo el siguiente panorama, y que es algo triste que está pasando en los últimos años. Ha habido una corriente llamada relativismo, y eso no es de ahorita, es ya de décadas, que sostiene que todo es relativo y ninguna verdad es absoluta. Es decir, que si para mí las manzanas son rojas, pero si para el otro las manzanas son azules, yo tengo que respetar que para él son azules y que para mí son rojas, y todos estamos contentos. Que todos tienen su verdad, que la verdad es relativa, que la verdad depende de la perspectiva que veas las cosas. Y sabe, esto se metió ya a las iglesias. Ya entre los mismos cristianos no creemos que su palabra es la única verdad y que es absoluta. Es lamentable ver hermanos, ver jóvenes que ya no creen que la Biblia siga siendo relevante, que siga teniendo autoridad. Y que le pongamos peros. Pues puede que Dios diga esto, pero yo digo aquello. Al ver la sociedad, al ver los movimientos sociales, al ver las problemáticas, decimos, pues yo creo que la palabra de Dios ya no aplica. Ya han cambiado los tiempos. Y queremos diluir la palabra de Dios. Hay cristianos que de veras no sé en qué cabe, en qué mente cabe, pero que están a favor del aborto, que están a favor de la homosexualidad. Y peor, cuando usan la Biblia para ver a tales cosas abominables y pecados como algo tolerable para Dios. Me he topado con hermanos, bueno, no hermanos, sino con jóvenes que me dicen, es que, tienes que ver la situación, hablando del aborto. ¿Qué tal si fue violada? ¿Qué tal si era un niño no deseado? ¿Qué tal si va a vivir en una situación de pobreza toda su vida? Ok, si la persona fue violada, bueno, sí, no estoy de acuerdo con el acto de maldad en la que lamentablemente tuvo que participar. No justifico en nada la violación. Sin embargo, no quita ese hecho. Ese hecho no quita que el bebé que se forma en el vientre de su madre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Ok, resultó no ser deseado, o va a vivir en situaciones de pobreza. Ve a Jefté, le hace jueces. Ve a Jefté, y no era un juez acá que tú digas nació en zonas fifís. Y eso por hablar del aborto, pero no es mi intención ahorita hablar del aborto, perdón que me desvíe, pero vea, hermano, problemas que en estos momentos se están colando en nuestras iglesias, y que es lamentable que cristianos piensen de esta manera. Y peor aún, cuando no queremos ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Todavía peor, cuando se nos ha dado el privilegio de compartir la palabra, de enseñarla a otros, y no estamos de acuerdo con todo el consejo de Dios. Ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. Y si usted es de esos hermanos que tiene el privilegio como yo de predicarla, de enseñarla, hermano, ajuste su vida a todo el consejo de Dios. Y eso es lo que enseñe. Si no, hágase a un lado. El carácter de Cristo entonces debe evidenciarse en nuestras convicciones. Volvamos a la palabra de Dios y que ella sea la que nos enseñe.
Permitámonos ser discipulados, permitámonos que alguien nos enseñe tal cual la palabra, y si hay alguna convicción errónea que desechar, desechémosla. Si hay algo en lo que tengamos que ser perfeccionados, permitámoslo. Así que hemos visto que en lo deficiente que tengamos hoy que corregir no son cuestiones intelectuales, sino es cuestión de carácter, hermano. Y hemos dicho que el carácter de Cristo debe evidenciarse en nuestras relaciones, debe evidenciarse en nuestra integridad y debe evidenciarse en nuestras convicciones. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo le invito a que todas esas cualidades de carácter hagamos un autoexamen en nuestra vida y veamos en cuáles estamos bien y en cuáles debemos ser perfeccionados. Márquelas en su Biblia. Palomele las que usted cree que está bien y las que no, pida al Señor ayuda para ser perfeccionado en esto. Y para que este tema no quede en un tema moral solamente, yo le voy a decir qué vamos a hacer hoy. Yo le invito a que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Yo sé muy bien que el Espíritu Santo no está mencionado en nada en este versículo. Pero es la persona que se encargará de hacer este carácter de Cristo en nosotros. Y ahora sí que cada uno de nosotros es responsable de cuánto está permitiendo su crecimiento en el Señor o de cuánto está obstaculizando que el Espíritu Santo haga su obra en usted. Sí, no dudo que Dios sea su Señor. Pero si usted está notando más carencias, más deficiencias que aciertos en estos temas de carácter, el problema no está en Dios, ni siquiera en la iglesia, ni mucho menos en el pastor. Sí, para que no andemos ahí con la bolita, pasando la bolita. El problema está en uno mismo. Que hasta la fecha a Dios le seguimos prohibiendo la entrada a ciertas áreas de nuestra vida. Mira, Dios, de aquí para allá tú sí eres mi Señor, pero de aquí para acá esto sigue siendo mío. Señor, calladito, te estoy sirviendo. Mira, Señor, pues no importa esas cualidades, estas deficiencias que tenga. Ve todo lo que estoy haciendo para ti. Hermano, no. Permita que el Espíritu Santo trabaje en usted. Puede que sea por ignorancia, puede que sea por rebeldía, o nunca antes se lo había dicho esto, pero puede que estamos viviendo un cristianismo a la carta, en el que yo selecciono lo que quiero ver, lo que quiero escoger, y no estamos viviendo un cristianismo según Dios. Porque, hermanos, si el cristianismo que decimos seguir no nos está llevando a conocer a Dios de manera real, de manera correcta, y ese conocimiento no está transformando nuestro corazón, de modo que demos fruto y tengamos el carácter de Cristo en nosotros, no estamos siguiendo el cristianismo verdadero. Yo le invito a que reflexione en esto. Es un reto grande, es un desafío grande. Difícil, sí. Mas no imposible, tenemos la ayuda de Dios y su Santo Espíritu en nosotros que nos ayudará a tener este carácter de Cristo en nosotros. Entonces yo le recuerdo por última vez, el apóstol Pablo, más que dar un perfil de puesto para los líderes, él marca la meta a la que todo creyente debe aspirar, tener el carácter de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. El día de hoy, Señor, hemos quedado expuestos y estamos ante ti con nuestra Biblia abierta, Señor. Con nuestras mentes llenas de tu conocimiento, porque tú nos has hablado el día de hoy. De modo que no tenemos excusa, Señor, para seguir en nuestra actitud de rebeldía, de ignorancia, sino queremos comprometernos más contigo. Señor, aquí estamos delante de ti, estamos desnudos, nada te podemos esconder. Tú sabes qué deficiencias, qué carencias hay en nuestra vida que tengamos que corregir. Tú conoces cuáles cualidades de tu Hijo Jesucristo abundan en nosotros y cuáles debemos ser perfeccionados. Y nosotros te pedimos, Señor, ahora tu ayuda, tu intervención para que hagas este carácter de Cristo en nosotros.
Que tu Santo Espíritu nos moldee. Que tu Santo Espíritu nos perfeccione, nos dé forma según tu Hijo. Que todos nosotros, Señor, podamos seguir la verdad. Que todos nosotros podamos reflejar este carácter de Cristo con los demás, en nosotros mismos, pero también en nuestras convicciones. Aquí estamos, Señor, somos tuyos. Tú eres el alfarero, nosotros el barro. Te pedimos que tú nos moldees. Padre, te pido que tomes nuestros corazones y que sigas hablándonos en el resto del día en este tema. Padre, que no nos dejes huir de ti. Que no nos dejes que nuestro corazón se endurezca y empiece a pensar que es para otros este tema, sino podamos apropiárnoslo y venir ante ti, Señor, para pedirte tu ayuda, Señor, para que tú hagas tu obra en nosotros. Aquí estamos, Señor. Te damos la honra y la gloria por este tema, Señor. Alabado y glorificado seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.